Seguimos en el mes del terror. No sé qué tiene de terrorífico los trastornos mentales, pero en una de esas y nos identificamos y encontramos cuál tenemos nosotros. Sí, mira, si le hicieron un iceberg es porque hay cosas densas. La pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por comer con regularidad cosas que no son alimentos. Lo que comen puede variar, pero lo más común es el hielo, arcilla, tierra o papel. El trastorno no se diagnostica en niños menores de 2 años, ya que a esa edad el hecho de comer ese tipo de materiales no se considera anormal. ¿Tú te sabes una historia de lo más raro que llegaste a comer cuando niño? No. ¿No? Nunca, sí, no. ¿Tú sí? Sí, güey, pero ahora me va a dar pena contártela, así que no te la voy a contar. La cleptomanía es un Nah, güey, pero trastorno bueno. de la salud mental que consiste en la Dile que coma tierra. ¿Cuál es, güey? ¡No la viste, no! Mal momo, güey. incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos que, por lo general, una persona no necesita. Por ejemplo, esta y la anterior, Ajá, actitudes que son muy random, ajá. ¿sabes? Porque comer cosas que no deberías, ¿para qué? O sea, Yeah. o sea, yo siento que son más como respuestas a, no sé, como a la ansiedad, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues sí, güey. De hecho, O la cleptomanía también, ¿para güey. qué te robas algo que está ahí, pero no necesitas? Ajá. Y no lo vas a vender, no lo ocupas. Justo, no güey, lo porque necesitas. no es como que lo hagan por necesidad ni nada, es solamente como por Porque te dan ganas, quieres hacerlo. la adrenalina también, güey, de Mm. sentir, güey, que estás robando algo y te saliste con la tuya, güey. Ten en cuenta que también muchos ladrones y así, güey, hacen las cosas por eso, por la adrenalina y el sentimiento de hacer algo muy atrevido y salirte con la tuya, güey. Incluso los asesinos también caían mucho con eso, güey. Y por eso es que Güey. seguían matando, güey. Bueno, Entonces, pero siento que es diferente cuando sientes que tienes una recompensa, ujú. así emocional o física de alguna forma, a simplemente hacerlo porque sí, como por ejemplo comer ladrillos. Ah, ok, ok. ¿Para qué comes ladrillos? O así papel, así. ¿Qué tal si libera cierta respuesta, güey, el estar así masticando? No, hay gente que se come las uñas, ¿no? Como porque lo hace Sí. por ansiedad. O los ¿no? que se comen el pelo también, el Sí, cabello, también güey. por ansiedad. Bien raro, güey. O los que Haberse mienten permitido sin comprarlos. necesidad. Hay gente que se enferma por eso. El trastorno facticio es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. El trastorno facticio también puede producirse cuando los miembros de una familia o las personas responsables del cuidado declaran falsamente que otros, por ejemplo los niños, están enfermos, lesionados o afectados. Hemos bajado hasta el nivel 3. El complejo de Napoleón se describe como un presunto tipo de complejo de inferioridad, que se dice afecta a ciertas personas que tienen baja estatura. El complejo napoleónico toma su nombre del emperador francés Napoleón Bonaparte. Según la leyenda, Napoleón sobrecompensaba su corta estatura buscando el poder, la guerra y la conquista. Napoleón ¿Cómo? era chaparro, hijo. Bueno, supuestamente para ser un, ¿cómo se dice? Un soldado de aquella época, así de la élite, sí. Pero Tampoco tanto, tampoco tanto. güey. Literalmente hoy en día somos los seres humanos más altos que han existido, güey. Ni siquiera, por ejemplo, los soldados de la Segunda Guerra Mundial, los americanos, eran los más altos, güey. Y medían como 1,70, 1,80 a lo mucho, güey. De que ya bien pinche Ajá. alto, güey. El soldado alemán más alto, güey, medía 1,80 y tantos, güey. El más alto y de hecho era visto como un Goliat, güey. Entonces, tenemos que tener en cuenta, güey, que su estatura, güey, era como... ¿Qué, güey? 5 centímetros más pequeño que un soldado normal, güey. Y estamos hablando de soldados que a lo mucho medían 1,70, güey. Pero a lo mejor eso tiene que ver con otros aspectos como de él. No sé si le convenía que los demás pensaran que era más pequeño, ¿sabes? Así como para subestimarlo. En También, güey. Porque, de hecho, por algo existían los batalla. tacones O en hombres, güey. alguna campaña que hicieron en contra de él para decir De "Es desprestigio, pequeño", ¿sabes? exacto. Una campaña de desprestigio, justo, güey. Porque si hubiera querido, güey, nunca se hubiera sabido eso, güey. Por ejemplo, Stalin, güey. De Stalin no hablan, güey. Tú tienes la imagen de Stalin como un hombre alto. Stalin yo creo que medía 1,60, güey. Según yo medía como 1,60 y algo. Y le molestaba un chingo, güey. Y de hecho es de los claros que tuvieron el complejo de Napoleón.
Pero, ¿cómo tienes la imagen de Stalin, güey? Pinche cerdo hasta acá, güey. Ahí está, güey, ahí está. De eso no hablan. ¡Búho! Que el búho que tiene que ver, güey. No tiene la culpa. La hipocondría es la obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada. Los síntomas incluyen miedo intenso y prolongado a sufrir una enfermedad grave y preocupación porque los síntomas menores indiquen algo mucho peor. Es por esto que a este trastorno se le conoce como la enfermedad imaginaria. La piromanía mental es un desorden psicológico que se caracteriza por la determinación de desencadenar incendios. El individuo, que usualmente se denomina pirómano, tiene sensaciones de tranquilidad, placer, logro, esmero y encanto por todos los artículos e instituciones relacionadas con el fuego, como las estaciones de bomberos, por ejemplo. El síndrome de Diógenes se ha descrito fundamentalmente en ancianos y está caracterizado por abandono extremo del autocuidado, acumulación de basuras y objetos inservibles, autonegligencia, marcado aislamiento social y nula conciencia de enfermedad, ya que suelen pensar que todo lo que hacen es normal. Pero ¿te has dado cuenta que hay muchos casos de japoneses que viven con este síndrome? Bueno, y de gringos, ¿no? También gringos, pero ¿por qué se presenta tanto en estos como razas, etnias? No sé cómo decirles. Pero no, yo siento que es más por el funcionamiento de esa sociedad. Porque en lugares donde el capitalismo no ha llegado tan avanzado, es menos común que suceda. Y porque, por ejemplo, en ciudades grandes y en grandes urbes, en países donde el capitalismo ha avanzado tanto, llega a ser más común que haya acumuladores, pero a ese nivel. Que no quieran ni salir de su casa, que ya, aunque saben que hay un montón de cosas que están ahí que no necesitan, quieren más y más y más y más. A lo mejor es como algo, una enfermedad, una respuesta patológica a eso que no encuentran en una sociedad que ya es muy fría. Que los ha abandonado y que no hay apoyo, ¿sabes? Así como sí, que no hay más que comprar, güey. Ajá, sí. Básicamente. Es compulsivo y le podemos respuesta echar la a culpa, llenar un vacío, tal vez, ¿no? Le podemos echar la culpa entonces tanto por esto como por el trastorno de ansiedad social al capitalismo, güey. ¿Estamos de acuerdo, güey? Ajá, sí. Ok, gracias luego, capitalismo. Luego sabes que hay gente, por ejemplo, que les dicen, ok, ¿qué es lo que ya no necesitas, sabes? O sea, cosas que, por ejemplo, un libro que X ya está roto, mojado, X no, pues ya no sirve, ¿no? Un reproductor de VHS que ya tampoco sirve, ¿no? Y ya. Ajá. Y cada vez que van depurando, bueno, yo he visto en programas así, cada vez que van depurando casi toneladas de basura, esa gente dice, no, pero es que ya me arrepentí porque este VHS tiene una historia, me la encontré no sé dónde y representa tal fecha que yo hice esto, ¿no? Y me acuerdo y no lo quiero dejar ir. O sea, aunque ya no lo necesitan, como que tratan de llenar ese vacío con historias, apegarse a algo. Ya, y esa es como la raíz de la enfermedad. Justo es lo que te iba a decir, entonces básicamente es eso, güey, como el sentirse apegado a algo. Ajá. Y ese algo lo encuentran en productos X, güey, o cosas X. Y les dan una historia. La tricotilomanía es la pérdida de cabello por las ganas de jalarlo y retorcerlo hasta que se desprende. Los pacientes son incapaces de detener este comportamiento, incluso aunque su cabello se vuelva más delgado. Algunos pacientes arrancan pelos de otros o de mascotas. Ay, güey. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima de rapto desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio. Muchas veces las víctimas sienten sentimientos positivos e incluso amorosos. El nombre se dio en 1973, cuando 2 hombres retuvieron a 4 personas como rehenes durante 6 días, después de un robo a un banco en Estocolmo, Suecia. Después de que los rehenes fueron liberados, se negaron a testificar contra sus captores e incluso comenzaron a recaudar dinero para su defensa. La boantropía es un trastorno psicológico en el que la persona se cree un bovino, un toro o una vaca. Ay, güey. El caso más famoso de este trastorno ocurrió en el rey Nabucodonosor, el rey babilónico, que en el libro de Daniel se dice textualmente que fue expulsado de los hombres y comió hierba como bueyes. No puede ser el síndrome de la cabeza que sienten que son de otro género y ya. Güey, en esa época, hoy en día te la creo. En esa época, no, güey. En esa época. A no lo creo, mejor güey. simplemente se volvió loco, ¿no?
Estás diciendo, güey, que la gente... que no, ya no quiero meter más cizaña, güey. Esa explosiva es un raro trastorno del sueño registrado por primera vez por un médico británico en 1988. En este, el paciente siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un zumbido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. Llegamos al nivel 4. En el trastorno persecutorio, los pacientes creen que están siendo vigilados, espiados, calumniados u hostigados. Pueden intentar en repetidas ocasiones obtener justicia apelando a los tribunales y a otros organismos gubernamentales. Muchas veces también recurren a la violencia como represalia por esa persecución imaginaria. Las personas con parafrenia, con frecuencia, creen despertar las pasiones eróticas de los demás, lo cual les da un pretexto para sentirse perseguidas. El paciente cree ser alguien importante o con mucho poder, por lo cual también encuentra sentido al hecho de que muchas entidades se interesen por él y quieran influir en su vida o ponerla en peligro. Chingo El insomnio infantil familiar es una enfermedad hereditaria. Es como sentirse prota, ¿no? Acá de un Los dos, esos dos últimos son como creerse el prota, sí, güey. El síndrome del prota debería de llamarse, güey. Mi compa cree que está tan guapo, güey, que alguien le va a hacer caso. Que güey. tiene su harem acá. Sí, güey, ok. Que afecta principalmente una parte del cerebro llamada tálamo, que controla el ciclo sueño-vigilia. Afecta a ambos sexos y suele aparecer en la edad adulta. Los síntomas principales consisten en insomnio persistente, pérdida de peso, dificultad para hablar, fiebre y taquicardia. Las personas que lo sufren fallecen en el lapso de unos meses a unos años.